Buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro internacional de literatura negra y fantástica que hemos bautizado este año como LINFA. Quiero comenzar por agradecer la participación de nuestras invitadas e invitados, ya los vamos a presentar. Y quiero agradecer a esta casa, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Escuela de Ingeniería, que es la continuidad del Departamento de Estudios Humanísticos de esta facultad, que hoy día comenzó 70 años, pero 6 décadas de enseñanzas del humanismo en ingeniería, que es algo bien único. Y quiero comenzar por agradecer y precisamente darle la palabra a Ricardo Herrera, director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, junto con agradecerle el apoyo en este proyecto. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar especialmente a las instituciones organizadoras y a las y los invitados del segundo encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Estoy aquí hoy día, tengo el privilegio de estar aquí hoy día gracias a la labor de nuestra área de estudios transversales en humanidades para la ingeniería de ciencias, ETICS, parte de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, quien fue invitada a participar en la organización de este encuentro por la Corporación Letras de Chile. ETICS es un área docente que fue creada en 2005 con otro nombre, el área de humanidades en ese entonces, dentro de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, pero que es la continuadora, como decía Eduardo, de la labor que se inició con el Centro de Estudios Humanísticos hace 70 años, en 1964, y que luego continuó y se transformó en el Departamento de Estudios Humanísticos en el año 1972. Esta labor consiste en ampliar la formación de ingenieros y científicos más allá de lo técnico disciplinar, ¿ya? Y esta continua labor formadora permite que futuros ingenieros y científicos abran su mente a otras disciplinas y saberes más allá de la ciencia física y matemática. A través de ETICS, nuestros estudiantes acceden a una formación inter y transdisciplinaria donde convergen las humanidades, las ciencias sociales y las artes con la ciencia y la tecnología. Dentro de estas disciplinas, la literatura siempre ha ocupado un lugar destacado, posición relevante. En nuestras aulas han pasado destacados académicos como José Ricardo Morales, premio Federico García Lorca, Felipe Allende, premio de literatura infantil Marcela Paz y premio de la Academia Chilena de Lengua Enrique Lin, premio Casa de las Américas y, por supuesto, Nicanor Parra, premio nacional de literatura, candidato al premio Nobel en algunas ocasiones, quien también partió aquí en esta facultad como destacado físico, académico de la disciplina de nuestra facultad y brevemente estuvo en el campus y yo estudiaba. Este encuentro que ahora inauguramos se enmarca así en lo que es una de las disciplinas humanistas que más se ha cultivado al interior de nuestra facultad y que ha contribuido a la sensibilización de nuestras y nuestros estudiantes en materias diferentes a las que son propias de su formación profesional científica, aportando a su desarrollo integral. Más conozco ejemplos de egresados y egresadas nuestros que se han explorado la literatura, se han convertido en autores o incluso algunos son editores, ¿no? Sus editoriales se han dedicado a producir libros. Para terminar, les deseo que este sea un fructífero encuentro que les permita formar nuevos lazos o afianzar los ya existentes, así como propiciar aún más el desarrollo de toda su vida. Muchas gracias. Gracias. Bien, y para continuar con esta inauguración y bienvenida, le ofrezco la palabra a Diego Muñoz Valenzuela, presidente de la Corporación Letras de Chile. Bueno, estimados y estimadas asistentes a esta sesión inaugural del segundo encuentro de literatura negra y fantástica que esperamos se convierta en una tradición que nunca tenga final, invitados, invitadas, autoridades presentes. Saludamos especialmente a las diversas organizaciones colaboradoras, el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2024, que ha financiado el evento, junto con ETICS de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la radio de la Universidad de Chile, Le Monde Diplomatique y la Fundación Cultural Buenaventura Cádiz Patiño. Todas ellas, con el liderazgo de Letras de Chile, han hecho posible esta ocasión de encuentro y reflexión sobre la literatura negra y fantástica de los países participantes. Para Letras de Chile es un gusto y un privilegio contar con su asistencia. Comenzamos a existir en los albores de este milenio, impulsados por el afán de fomentar el libro, la lectura y la creación literaria. En estos 24 años hemos organizado decenas de congresos, encuentros, ciclos de reflexión y lectura con presencia en diversas ciudades, escuelas, liceos, universidades, juntas de vecinos, sindicatos y centros culturales. Y continuaremos con este empeño convencidos de que la cultura es indispensable para el crecimiento de un país. Nos sumamos a la convicción de Nuccio Ordine respecto a la fundamental importancia y utilidad de lo inútil en una era en que, como bien sabemos, se privilegia lo cuantificable y lo medible a través de su valor económico. Nosotros creemos que leer y escribir, junto con todas las manifestaciones del espíritu creativo, constituyen la síntesis de lo humano. Debemos cultivar el arte del diálogo y la conversación, porque en estas habilidades reside la esencia del futuro de nuestra humanidad, amenazado por las guerras, el deterioro del ambiente y la inagotable codicia globalizada. No deja de ser llamativo que estas reflexiones las estemos haciendo precisamente en la Escuela de Ingeniería, donde se enseñan las artes de mensurar, proyectar, modelar y generar las bases del ordenamiento de nuestra sociedad. Pero dejará de parecer tan extraño si les revelamos que buena parte del comité organizador de este encuentro está conformado por escritores que son también ingenieros egresados de esta escuela de 3 diversas generaciones. ¿Qué tiene que ver la literatura con la ingeniería? Eso podríamos preguntarnos legítimamente a estas alturas. ¿Acaso los ingenieros se dedican ahora a escribir cuentos, novelas o poemas en vez de construir edificios o puentes? ¿Cómo hemos llegado a tal estado de cosas? ¿Será que la literatura se ha degradado o evolucionado? No lo descartemos de plano para asimilarse al cálculo diferencial o a los avatares de la inteligencia artificial. 2008 y 1981 produjo 4 números de su revista Pilca y organizó eventos notables en las salas de Bochel. No fue fácil crear estos espacios de libertad, pero fue dándose con la anuencia de la comunidad. En esto, el Departamento de Estudios Humanísticos, antecesor de EPICS, que ha sido un socio fundamental para la organización de este encuentro. Entre mis profesores preferidos, maestros de literatura como el magnífico Nicanor Parra, el genial Felipe Allende y el excelente Enrique Lin. Disculpen que no pueda contener los merecidos adjetivos. A Felipe Allende y Enrique Lin, que nos acompañarían felices en este día, además de la generosa amistad, les debo la profundización reflexiva en el territorio de la literatura fantástica, una de las ocupaciones de este encuentro y la comarca donde se realiza buena parte de mi trabajo creativo. Nada es casual, y esto significa que como la novela negra nos enseña magistralmente, al final se regresa al lugar del crimen. Entonces, aquí estamos algunos de vuelta a nuestra facultad, los perpetradores de este encuentro, compartiendo con excelentes visitas que honran el evento. Nos precipitaremos en estos 4 días de septiembre en las fronteras de la inutilidad más esencial y maravillosa, justo en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga arte porque es una necesidad humana. Necesitamos ser poemas, cantar, pintar cuadros. Imagina el mundo sin eso, sin música o libros o danza. Es eterno, es una necesidad. Es como la comida, una comida espiritual. Si no tenemos arte, moriremos espiritualmente, nos advierte Polósky. Bueno, muchas gracias y bienvenido a esta singular y provisoria fiesta donde celebramos la literatura como un todo, no solo sus capítulos de negra y fantástica que nos ocuparán estos días, la literatura que siempre nos salva, nos exalta y nos maravilla con su potencia invisible, etérea
y perdurable. Muchas gracias. Sí. Ya. Y no queda fuera de los... A ir presentando brevemente a nuestros invitados extranjeros, que vuelvo a agradecerles su presencia acá. Vamos a leer en el orden que está anunciado en el programa. Entonces, la idea es que cada uno lea unos 10 minutos y que después tengamos un tiempo para conversar y hacer preguntas, conocer una muestra de su trabajo. Entonces, primero voy a presentar a María Inés Krimer, escritora de la novela negra, neopolicial. Ella nació en el Paraná, en Entre Ríos. Ha publicado una serie de novelas que han sido muy... Todos los detalles están puestos en nuestra página web, derechodelchile.cl, pero vamos a destacar aquí las novelas como La hija de Single, El cuerpo de las chicas, Lo que nosotros sabíamos, etcétera. Digamos. Está traducida al alemán, en Diafanes, al italiano por Atmosfera Libri. Y esta La verdad que es un placer estar acá nuevamente en Chile. Hace 2 años tuve la oportunidad también de participar de un encuentro y lo que quería destacar es que me impactó la calidad y la diversidad de las voces chilenas en la narrativa negra. Fui jurado de un concurso, leí casi 50 novelas y quedé como muy asombrada y muy entusiasmada, así que es un placer nuevamente compartir este espacio. Y voy a leer, porque nos pidieron específicamente lecturas, algunos párrafos de mezcla con el de la madera recién cortada. El campamento se instaló desde temprano y ahora, a media mañana, aunque la tierra todavía está húmeda, sigue el desmonte de árboles y yuyos. El resto es campo yermo, listo para ser sembrado. El hombre cuenta la historia de un rayo que cayó en medio del monte y mató un linchera que se había refugiado para pasar la noche. De una cosechadora que decapitó al hijo de un vecino. Las conoce porque nació en la zona, dice, en una familia que alquilaba la tierra para sembrar maíz y después tenía que devolver alfalfa. Y también que fue encargado de tambo, tractorista, peón de feria. Ahora limpia el campo por la leña nomás. Otro hombre escucha, prende un cigarro, que el árbol se desplomó hacia el agua cuando tendría que haber caído en dirección opuesta. Mira cómo un cascote se termina de hundir formando una onda mansa en la superficie oscura. Antes de que desaparezca por completo, algo le llama la atención. ¿Y eso qué es?, pregunta. No sé. El primer hombre se acerca a la orilla. Parece una mano. De gurí, dice el otro. Otro párrafo. El viento sacude la chapa. Al inclinarme para masajear el tobillo pierdo el equilibrio. Me aferro al pasamano. El seguir pegada a la escalera y la posibilidad de una caída se anulan a favor de seguir subiendo. Un poco más me animo. Las suelas de mis zapatillas se adhieren a los escalones como si fuera chicle. El miedo me eleva milímetro a milímetro. Veo una estrella. Alrededor el cielo oscuro.
A medida que subo aparecen otras hasta formarse una constelación blanca, como una corona. No estás asustada, me digo. No, no, no. Baja, pido, levanta la cabeza, dice, me encantó tu camisa, te la regalo. Te quiero, amiga, yo también. ¿Viste que no hay luciérnagas? El haz de un reflector ilumina el silo. La luz atrapa a Emma como un conejo encandilado en medio de la ruta. Se lleva una mano a la cara, parpadea, se queda quieto un momento y desaparece en la oscuridad. Pasó la plataforma, pienso. Me aferro más al pasamanos. Las palmas tensas, húmedas. Quien alguna vez escaló una montaña sabe que el tiempo se afloja. Las paredes se derrumban y se marcha como en un sueño. No quiero mirar hacia abajo. Las piernas me tiemblan. A medida que subo el aire es cada vez más frío. El viento me golpea la cara. Tambaleo, me agarro con más fuerza. Una paloma se me enreda en el pelo, la espanto. Faltan pocos metros para llegar, pero es un ascenso inútil, el final del camino. Emma también lo sabe. Así como un animal herido se oculta bajo un árbol, ella busca la altura. Y por un momento, mientras subimos, somos otra vez dos nenas corriendo por el campo, las cabezas al sol, las zapatillas embarradas, las caras coloradas como tomates. Ella me desafía, el último culo de perro, sus piernas largas doblan y se meten en un campo de girasoles y yo la sigo. Ahora soy yo la que intenta una vez más decir, al rozar el alambre mosquitero me estremece. Cierro, me visto y salgo de la habitación. El bar está vacío, con las cortinas corridas. No se sabe si es de día o de noche. Elijo una mesa. Los pies de la dueña se mueven en la cocina. Agarro una revista del Automóvil Club. La abro y empiezo a hojearla. Me detengo en un artículo. Los antiguos decían que las nubes ocultaban a los dioses, que cubrieron la huida de los judíos de Egipto, que son el símbolo de la fertilidad y la lluvia. Pero la que está encima es muerte pura. Sigo esperando. De vez en cuando me llegan los sonidos de la calle. Una escoba raspa la vereda, los arañazos de una bocina, la frenada de un auto. Ojeo un rato más, me levanto y voy a la cocina. Agarro una bandeja con tostadas, la mermelada roja en un platito, el rulo de la manteca derretida, el café tibio. Vuelvo a la mesa. Coloco la revista sobre mis piernas y empiezo a mecerme despacio, haciendo que el café se bambolee dentro de la taza. Tomo un sorbo, me mancho los dientes. Recuerdo La Guerra de los Mundos de Orson Welles. La invasión de los marcianos se relató como si fuera una noticia. Las naves derrotarían la Tierra con rayos de calor y un gas venenoso. Me pregunto si pasará algo así con mi nota. Ahora la luz fluorescente me protege. Un moscardón zumba encima del mostrador. Afuera, una voz desconocida grita, no pueden ignorar que él murió por salvarnos. Me levanto, corro la cortina, espío a través del vidrio. La nube sigue ahí, redonda como un plato, un cardenal rojo la cruz. Muchas gracias, María Inés. Ahora vamos a escuchar los dos textos de Ana María Shua. Ana María es una escritora incansable de una amplitud de rango muy grande porque cultiva el cuento, la novela, la literatura infantil, el microrrelato, que es un campo que hemos compartido junto con la literatura fantástica. Tiene una cantidad de premios que prefiero que gastemos el tiempo en escucharla a ella, pero entre ellos el Premio Nacional de Cuentos, la beca Guggenheim.
Y un premio que es muy importante porque es el Premio Internacional Arreola de Minificción, que obtuvo hace relativamente poco tiempo, el año 2016 en México, por su obra que está además traducida en una serie de lenguas, 16 si no me equivoco. Entonces, te escuchamos, Ana María, y te agradecemos estar aquí acompañado. Bueno, cómo no. Yo tengo la ventaja de que como soy cuentista, puedo leer el cuento desde el principio hasta el final. Profesional, se llama este cuento. Es de mi libro Sirena de Río. Y antes que me olvide, quiero agradecer mucho a Letras de Chile esta invitación tan linda que estoy disfrutando muchísimo. Profesional, entonces. No se trata de que matar me guste mi trabajo. Personas en este mundo disfrutan realmente de su trabajo. Me gusta escribir. Si hubiera podido ganarme la vida escribiendo, quizás nunca me hubiera convertido en un profesional de la muerte, pero ¿quién vive de la literatura? Un puñado de privilegiados en el mundo. Mi padre me enseñó a matar por dinero. Tenía una pequeña empresa de control de plagas, una actividad sin prestigio, de la que sin embargo estaba muy orgulloso, y que en ese momento se mencionaba con un nombre mucho más simple. La gente llamaba al cucarachero. No fabrico medias de nylon ni caramelos, solía decir mi padre. Lo que hago es cuidar la salud de la gente. Eso es saber por qué las medias de nylon y los caramelos le parecían el símbolo de lo superfluo y quizás de lo dañino, como las ratas y las cucarachas se situaban en el extremo opuesto a la salud. En realidad, en esa época, los venenos que se utilizaban eran mucho más perjudiciales para la salud de nuestros clientes que las plagas a exterminar. Se usaba sobre todo un compuesto de fósforo blanco que parecía puré de papas. Tenía un leve olor a ajo. Se esparcía con una espátula en los rincones de la cocina, los baños, las alacenas. El aroma era tentador. A mi hermano y a mí, papá nos había hecho una morbosa descripción de la muerte. Esperaba que a alguno de los dos se le ocurría meter el dedo para probar esa pasta blanquecina y cerosa que alguna vez usaba en nuestra propia casa. Matar a una cucaracha es fácil. Librar de cucarachas a una casa es muy difícil. Cucarachas son hábiles, son gregarias, son rápidas, son astutas, mienten, son capaces de fingirse muertas, cadáveres boca arriba, para darse vuelta y huir cuando la amenaza se aproxima. Como yo no tengo que exterminar a una parte de la humanidad, sino solamente a ciertas personas bien individualizadas, mi trabajo es bastante más sencillo. De todos modos, no se puede decir que haya llegado a mi profesión actual ampliando las posibilidades de la empresa de mi padre. Primero hormigas y cucarachas, después ratas y murciélagos, después gatos y perros. Aunque el control de plagas me haya enseñado a naturalizar la muerte, debo confesar que yo avancé por otros caminos más informales. Común elucubra toda clase de fantasías acerca de nuestro trabajo, que es en realidad bastante rutinario y no tiene mucho que ver con lo que muestran las películas. Si tuviera que relatar hoy la historia de mi vida, los pedidos, las caras, los nombres, las ciudades, las víctimas, las heridas, se me mezclarían en una alegre confusión un poco monótona. Que debo admitir que, como pasa en todas las áreas, en los últimos años muchos colegas han cambiado su estilo. Se compran ropa de buena marca, tratan de memorizar una lista de frases célebres, en fin, hacen esfuerzo por parecerse a la imagen que el cine nos atribuye, el prestigio de Hollywood. Los encargos con los que debutamos en el oficio son quizás los más recordables, y no solo por ser los primeros, sino por ser los más complicados y peligrosos. Es al revés de lo que piensa la mayoría. La gente con experiencia, los que son famosos en el ambiente, los que cobran cifras importantes, rechazan los trabajos incómodos, difíciles, desagradables, que caen, como es natural, sobre las espaldas de los principiantes.
Siempre se puede encontrar a un tonto cualquiera listo para jugarse la vida tratando de matar a un general en una manifestación. A un pobre muchacho necesitado dispuesto a matar a un abuelito a garrotazos por $100. Y así era yo, un inexperto principiante, cuando tuve que encarar a mi primer cliente, la señora Eugenia Grifero de Ulloa. Estaba un poco nervioso. Por supuesto, ya había matado a otras personas, incluso por la espalda, pero siempre en situaciones de enfrentamiento. Robos a mano armada, guerra de pandillas y cosas así. Contaba con una ventaja importante para iniciarme en el oficio. No estaba marcado, nunca había estado preso. La señora Eugenia me citó en su propia casa a las 10 de la noche. A los clientes no les gusta tratar con nosotros en directo, pero a la larga se dan cuenta que en esta era de las comunicaciones a distancia, nada deja menos rastros que una entrevista personal. Me recomendó que nadie me viera entrar, pero no hacía falta. En esa época todavía no había en las calles tantas cámaras de seguridad. De todos modos, yo hubiera preferido conocerla en un café, pero no hubo manera de convencerla. Que nos encontráramos en su casa era para ella una condición fundamental. Me dejaría la puerta abierta para que no tuviera que estar así parado, expuesto, tocando el timbre. Y así fue. Era una noche calurosa, pesada, una de esas noches de verano agobiantes como una celda de la que uno quisiera escaparse. Entré a la casa, pasé al escritorio y allí estaba la señora Eugenia en penumbras, sentada detrás de un gran mueble de nogal. Gorda, hinchada, pintarrajeada y maloliente. Todo el ambiente estaba impregnado con ese olor dulzón que el calor subrayaba. ¿Qué perfume estaba usando esa mujer? No podía creer que alguien pagara por oler así. No perdió tiempo. Tenía preparados como mínimo un poco alterados. Y en realidad doña Eugenia se la veía a su manera muy tranquila. Aunque por otra parte, matar en la bañadera. Dudé por un momento y estuve a punto de renunciar y retirarme, algo completamente prohibido en este oficio. Matar en la bañadera es un trabajo feo, sucio y mucho más difícil de lo que parece. Se toma a la persona de los tobillos y se tira hacia arriba enérgicamente. Como por lo general, pero nunca se sabe, no tiene de dónde agarrarse, la cabeza se le hunde. Pero hay que ver la fuerza descomunal con la que puede patalear una persona que se está ahogando. Aparte, el hombre era un viejo de 80 años y yo tenía el entusiasmo un poco desaprensivo de la juventud. Sin pensarlo demasiado, sintiendo el calor de los billetes en el bolsillo, entré al baño. A pesar de mis prevenciones, fue sencillo y en cierto modo refrescante. Cuando salí, totalmente empapado, mi cliente, la señora de Ulloa, ya no. El resto del dinero me esperaba sobre el escritorio. La busqué por toda la casa, pero se había ido, quizás para no escuchar los ruidos desagradables que venían del cuarto de baño. La muerte del viejo pasaba sin esfuerzo por un accidente, nada que pudiera interesar a los diarios. Sin embargo, una semana después apareció una breve nota en la página de policiales. Un anciano había sufrido un accidente en la bañadera. Intrigados por su desaparición, los vecinos alertaron a la policía, que encontró el cadáver en avanzado estado de descomposición. El hombre vivía solo, no tenía hijos y era viudo. Con razón olía tan mal la señora Eugenia. Bien. Quiero presentar a Guillermo Orsi, a quien conocíamos de manera virtual en la época de la pandemia. Qué gusto vernos ahora. Bueno, Guillermo Orsi nació en Buenos Aires, tiene varios libros publicados: El vagón de los locos, que tuvo un premio, por cierto, Cuerpo de mujer, Tripulantes de un viejo bolero, Sueños de perro, también obtuvo el premio Umbriel en la Semana Negra en 2004, Buscadores de oro,
Nadie ama a un policía, premio Salmona de novela negra, ya se darán cuenta que es destino negro. Eh, Noches de Pelayo, cuento que ganó segundo premio de UNED. Ciudad Santa, premio Hamed 2010, en la Semana Negra de Gijón. Segunda Vida, novela del 2011, Fantasma del Desierto, una novela del 2014, que fue finalista del Hamed en 2015. El Árbol del Vaticano, novela 2014. Siempre hay alguien a quien matar, novela también del 2015. Y Ciudad Santa, una novela, una reedición del 2021. Guillermo, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, por tu generosísima presentación. Cuando escribí Siempre hay alguien a quien matar, que es mi última novela, dije, no, basta, no voy a matar más. En realidad no soy un escritor de novela negra, sino que me fui oscureciendo con el tiempo. Viviendo en nuestros países, Argentina particularmente, que es el país que me toca, la violencia está tan presente en los últimos tiempos que es imposible no abordar esa. Iba a leer un fragmento de mi novela de Ciudad Santa, pero acepto también el desafío. Prefiero leer un cuento que es inédito, no inédito, ha sido publicado en España, que me tienen paciencia y los entretengo un poco. El cuento se llama Toco, Toco, Toc, así como suena. Alude al sonido de los tacos de mujer, de los tacones sobre el piso. Hay que estar condenado a morir apenas amanezca para saber de verdad qué es el insomnio. La sentencia que pone a Ramón Puerta frente al final precipitado de su vida no ha sido dictada por ningún juez ni tribunal de última instancia. Es la promesa que acaba de oír en su celular inteligente, deformada la voz, aunque sepa que no hay al otro lado de esa llamada de medianoche la menor intención de ocultar su identidad. ¿Por qué lo hace entonces? Patricia nunca le ocultó nada, ni su fortuna, ni su homosexualidad. No habían terminado de compartir el cigarrillo entre el primer y el segundo polvo cuando, envolviéndole el rostro con el humo, le advirtió que no era con él, y con tipos como él que pensaba compartir su vida. Porque la vida no es un cigarrillo después del amor. Ni siquiera es el amor, le dijo. Y tengo suficiente dinero para comprar este acto de ilusionismo de feria de variedades y pagarlo como si fuera real. ¿Entendés? Como si de verdad creyera en lo que estás diciendo. No, Patricia no. Aunque su voz deformada no haya podido disimular las inflexiones del desprecio, la música insignificante y opaca del hartazgo. El llamado del portero eléctrico lo obliga a saltar de la cama y manotear el auricular que se le escapa como un gato arisco y golpea contra la pared de la cocina. Subo a verte. Le dicen por el portero. La voz, esta vez acuosa, de sonoridad submarina, podría ser la de Lorena. Lorena es de aparecerse a medianoche sin avisar, de desatar un escándalo de celos por el puro placer de ver qué sigue, con quién estás, Ramoncito. ¿Con qué puta me engañás ahora? Quiero ver las caras de los dos como en una selfie. Dale, sonrían antes de morir. Pero Lorena debería estar al otro lado del mundo, mudada a Corea del Sur con el coreano profesor de literatura inglesa que conoció en Londres cuando estuvo un año estudiando allá y del que dijo haberse enamorado por fin y para siempre. Aunque no entienda de qué habla el coreano cuando me habla en su idioma natal penetrándome como un ente extraño, un ET parecido al de Spielberg. Y rieron, Lorena y Ramón, la última noche juntos, imaginando y recreando Ramón al coreano profesor con oraciones ininteligibles y gestos de amante oriental que le reza a Buda mientras se corre. Se corre es una expresión de España que alude a algunas, bueno, serán la culminación del amor. Ningún rencor, nada pudo haber hecho Ramón para que Lorena se haya tomado el trabajo de cruzar de regreso al mundo y largarse a las calles porteñas en plena madrugada solo para matarlo.
Pasá, dice él. Cuelga el auricular y vuelve a la cama. Se acuesta a esperarla, sea quien sea. Oye el zumbido del ascensor subiendo los 20 pisos. Podría ser Sofía, ahora que lo piensa, y la imagina retocándose el pelo frente al espejo del ascensor, encerrada en su solitario ascenso al infierno que Ramón supo construir. Porque si tuviera que hacer un ranking, una escala del odio que pudieron llevarse sus mujeres como recuerdo de su relación con Ramón Puerta, Sofía tendría un lugar de privilegio. Ella sí prometió matarlos si volvían a cruzarse. Sea donde sea, dijo Sofía, en la calle, en un lugar público, en una fiesta privada, no te atrevas a cruzarte nunca en mi camino porque sos hombre muerto, Ramón. Le consuela saber que si es Sofía la que sube en el ascensor, todo acabará pronto. Nunca fue de demorar la ejecución de sus decisiones. Estalló de furia. No soportó encontrarlo en brazos de otro hombre, desnudos los dos y en su propio departamento, aprovechando la ausencia de Sofía por un viaje del que regresó anticipadamente. Como en el tango, dijo Ramón burlándose, volvió una noche. Reían aún él y su amante, atronando a carcajadas la calle desierta mientras huían desnudos porque Sofía no les había dado tiempo a recoger sus ropas. Y total que Edgardo o Eduardo, no recuerdo el nombre exacto, terminó siendo el amante de Sofía cuando acabaron reencontrándose en un cóctel del embajador de Italia en Buenos Aires. Le divierte pensar que si es Sofía tal vez venga con él, con Edgardo o Eduardo, que hayan planeado matarlo entre los dos, uno o una cerrándole el paso, otra u otro ensartándole las consabidas puñaladas que merece todo traidor. Aunque tal vez sea el deseo lo que los haya empujado a las calles, la necesidad de conformar ahora y amorosamente el trío al que Sofía se negó, ciega de odio entonces, tan patética con su cuerpo flaco de tetas exangües, madre de 3 críos y un marido golpeador que la secaron a mamadas y golpes, 3 varones y con el golpeador 4. Piensa ahora Ramón Puerta que a lo mejor por eso eligió a Edgardo o Eduardo, un puto para una pareja diferente, aunque el puto resultó tan fértil como el golpeador y la inundó con un esperma de laboratorio genético y le sembró 5 embarazos de los que abortó 4 para quedarse con el último. Cuando el ascensor se detiene en el piso 20, los pasos son de tacones sobre las baldosas del pasillo, firmes aunque discretos. Los pasos de Marianne no pueden ser otros. Los de la bella francesa que abandonó todo para seguir a Ramón en un viaje iniciático a la selva de Colombia. Una inmersión en la lujuria y la ayahuasca, pero también en la sordidez y la mugre de una tribu de famélicos que afirmaba ser la corte de un dios indio de nombre impronunciable. Ramón Puerta justificó su viaje en un artículo para la revista Nature, que estaba escribiendo. Y Marianne, pero qué casualidad, yo también escribo para Nature sobre experiencias extremas y culturas de los márgenes. Qué espléndida oportunidad para descubrir nuevos mundos, dijo mientras se amaban en la habitación de un hotel de extramuros de París. El toco, toco, toc de los tacones aumenta su volumen con la cercanía creciente. Seguro que de Marianne, aunque Ramón se pregunte cómo salió con vida de la expedición a la selva, si cayó en manos de un grupo de fanáticos guerrilleros senderistas escapados de los escombros del Sendero Luminoso, la guerrilla que había asolado el Perú y que, diezmada por fuerzas especiales de la contrainteligencia norteamericana, acabó con sus militantes centrifugándose por montes y cenagales de la América Latina. Recuerdo a Ramón haber negociado su vida por la de Marianne, una exótica belleza del primer mundo a cambio de un cara pálida vicioso, sin más atractivo que servir de alimento a los jíbaros o a los buitres. Podría ser cualquiera de las 4 mujeres cuando cesa el toco, toco, toc de los tacones en el pasillo y el silencio se despereza con los primeros arañazos en la puerta del departamento oscuro. Tiembla Ramón Puerta de excitación en su cadalso privado al imaginarlas abalanzándose sobre él, amándolo hasta despedazarlo, luchando como fieras hambrientas para quedarse con la mejor parte. Sonríe aún Ramón Puerta
al recordar que si en algo coincidieron las cuatro mujeres no fue en el odio, sino en la admiración golosa por su mejor parte. En ese estado de ensoñación que alimentó desde la medianoche, fumando marihuana y bebiendo whisky, no le molesta el estrépito, suena a timbales y redoblantes el derrumbe de la puerta del departamento y no desafinan las voces, barítono, tenor y soprano, de los policías que irrumpen exigiéndole una rendición a esa altura excesiva, una orden tan inútil como pretender rescatar a un ahogado en el fondo del mar, insuflarle aire en los pulmones para que suba como un globo hacia cielos de ángeles turbios y tormentas de recuerdo. Es un puto drogón a punto de expirar, dice uno de los policías, el bajito y gordo con rostro mofletudo de bulldog. Sugiere dejarlo morir antes de llamar al forense. Beber a cuenta de la botella de Chivas sobre la mesa de luz. Pero el policía alto y flaco, rostro de inspector de homicidios de película francesa, le recuerda escupiendo al piso que están de servicio, que se limite a leerle sus derechos aunque no los entienda. Y mientras el bajito y gordo cumple la orden, el cara de inspector de película francesa recoge el Chivas y bebe largos tragos desde la botella. Un trago por cada una de las mujeres que asesinó este miserable, dice ante la impotencia del bajito y gordo que mira evaporarse el preciado whisky en la garganta de su superior, mientras una voz que podría no ser la suya las va nombrando. Patricia Montes, Lorena Padilla, Sofía Ríscolo, Marianne Beltor. Salud a todas ellas, dice mirando a Ramón Puerta que duerme con la paz de los psicópatas y los muertos, tal vez soñando con que se lo están disputando a dentelladas y besos tiernos, lamiéndole los genitales y bebiendo del manantial inagotable con el que supo hacerlas felices antes del odio, de la repulsión, del asco que sintió siempre por las mujeres que cedían a sus cortejos. Marianne Beltour no ha muerto. Irrumpiendo en la habitación, la soprano Toco Toco Toc anuncia lo que podría haber sido su resurrección, si no fuera también ella investigadora en jefe de homicidios y hubiera estado a cargo de dar con el asesino serial. El inspector alto y flaco sirve chivas en un vaso que encuentra sobre la mesa de noche para un convite que rechaza la que se hizo llamar Marianne cuando, durante una misión especial en París, se enamoró de quien habría de entregarla a una presunta célula guerrillera, en realidad un batallón de la CIA que operaba encubierto por la DEA en la selva colombiana. Déjenme a solas con él, ordena Marianne al cana gordo y al cana flaco. Dice, murmura, en un intento por abandonar el sueño y enfrentarla. Le falló el corazón, informa la inspectora Betiana González a sus subordinados cuando, atraídos por los gritos, entra en la habitación. Ordena que llamen al forense y sale. Camina despacio por el pasillo hacia el ascensor, la que fue Marianne, toco, toco, toc, con la prematura tristeza de quien se abandona. En 1985, su novela finalista del premio UPC. En 2018 aparecieron 2 nuevos libros de ficción, La quinta fase de la luna, de cuentos, y la ya citada novela El juego del tiempo. En 2019 publicó la novela Carne verdadera, también finalista del UPC, y una ampliación de su primer libro de cuentos con el título Ojos descartados. Su última novela publicada fue El día que llegamos a Marte, del pasado año 2023. Bueno, Sergio tiene un extenso currículum como director literario, como he dicho, como editor, antólogo. Actualmente dicta talleres de escritura personalizados por Internet. Ha compilado una veintena de antologías, solo por mencionar algunas. Fase 1 del año 1985, Ficciones de los 64 cuadros del 2004, Mañanas en sombras del 2005, Desde el taller del 2007, Los universos vislumbrados del 2008, Cefeidas del 2009, Ficciones en 10 tiempos, 2011, son un par de decenas, así que solo les menciono una muestra. En septiembre de 2020, su novela corta Otro Dios Caprichoso obtuvo la mención honrosa del premio PC de ese año. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros, Sergio, y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me encantó
ser el representante de la ciencia ficción, porque estoy un poco abrumado por los peligros que entrañan estos escritores de crímenes y oscuridades. Y así que tal vez yo pueda ofrecer. Esto recién empieza. Recién empieza. Lo que va a pasar en el debate nadie se lo puede imaginar. Pero bueno, lo mío es eso, una forma de ciencia ficción, no necesariamente la ciencia ficción que se ve en las películas. He tratado de darle a mi obra un curso levemente distinto, utilizando elementos de ciencia ficción, pero no necesariamente. Y me gustan mucho los cruces de personajes reales e imaginarios de diferentes épocas. Y bueno, no traje ningún cuento largo, traje todas cosas breves, microficciones, eh, que tienen algo que ver con lo que les mencioné recién. Esta primera se llama Incidente desafortunado. Beethoven no oye entrar a Borges, naturalmente, y el escritor no ve al músico, por lo que ambos chocan y caen al suelo polvoriento de la sala en la casa de Bongase 20. Ludwig lanza un soez insulto en alemán, pero Borges, que sospecha el idioma de Schiller, no piensa que ha atropellado a tan ilustre personaje. Más bien deduce que su víctima podría ser Otto Pfleger, un guardia de Treblinka que le fue referido por un sobreviviente de ese campo, Jakob Rubinsky, o en todo caso Hans Müller, el feroz carnicero bávaro que se ufanaba de haber liquidado 2 centenares de rojos. De todos modos, se disculpa en inglés como cuadra un caballero, aunque el genio de Bond tampoco capta la disculpa por razones obvias, y lejos de interpretar que está ante el autor del Aleph, imagina una conspiración judeo-masónica destinada a robarle la partitura de la 10ª sinfonía que acaba de concluir. Reacciona del peor modo posible y descarga una furiosa y certera trompada que destroza el tabique nasal de Borges y desplaza una punta de hueso que se incrusta en el cerebro del escritor, como un dardo de ballesta. Pero en contra de lo que los lectores pueden estar imaginando, el escritor, aunque de natural pacífico, no se queda atrás y antes de morir usa el bastón para machacar la nuca del músico con toda su fuerza remanente, lo que provoca el deceso de Beethoven unos segundos antes de que se produzca el propio. Es por culpa de este violento y desafortunado incidente, por ningún otro motivo, que la ópera en 3 actos, El Milagro Secreto, con libreto de Jorge Luis Borges y música de Ludwig van Beethoven, jamás se llegó a componer y mucho menos a representar. Para demostrar que soy escritor de ciencia ficción, este cuento se llama Una lágrima. Y Brubar es marciano, pero Marte es un mundo viejo, agonizante, y desde la llegada de los terranos, el tercer planeta se convirtió en la meta soñada. Y Brubar jamás hubiera emigrado si su planeta natal no estuviese devastado por siglos de sequía, si el ecosistema no padeciera las consecuencias de las políticas erróneas y el manejo desaprensivo de los recursos naturales. ¿Por qué los marcianos no fueron capaces de resolver los problemas como sí lo hicieron sus vecinos? Se pregunta el marciano, mientras viaja en el moderno subterráneo tubular que cruza Urbana, la nueva capital de la Tierra Unida. Está maravillado por las cosas que ve, envidioso, casi aturdido. Con la respiración entrecortada, recuerda el hacinamiento en el inmundo transporte colectivo marciano que recorría el fondo del canal entre nubes de polvo rojo. Esa reminiscencia desencadena en él una ácida e hiriente melancolía, la desconsolada nostalgia del exiliado. Pero se ve obligado a rechazar cualquier signo de debilidad. Su norte es salir adelante, juntar el dinero necesario para traer a su familia a la tierra.
no puede permitirse el menor quebranto. El Under se detiene, las puertas se abren. Librubar ha llegado a su lugar de trabajo. Los marcianos, enjutos, secos como trozos de carbón, realizan las tareas que los terranos rehúsan efectuar. Nada inmundo ni humillante, pero las nuevas generaciones de humanos son arrogantes, ángeles sin alas. Librubar reprograma uno de los autómatas, controla el nivel de desperdicios que pasan por los tubos de reciclado y se alarma por la falla que la falla en un sensor provoca que el precioso fluido gotee. No se trata de una simple alarma profesional o la preocupación de que alguien ponga en duda su capacidad para realizar el trabajo. Un tubo que gotea es... El cuerpo del marciano empieza a agitarse con el movimiento convulsivo que en su especie equivale al llanto. E incapaz de controlarse, su ojo derecho derrama una gota de líquido denso, viscoso, una preciosa gota que en Marte puede representar la diferencia entre la vida o la muerte de un ser vivo. Yo me gano muchos aplausos, pero si son cortitos. Bueno, este también es cortito. Se llama Verde que te quiero verde. El terapeuta funcionalista Hugo Ginich, 57 años de edad y 30 en el ejercicio de la profesión, encontró esta nota en medio de la sala de espera de su consultorio. Estaba escrita utilizando una extraña tinta verde y redactada con la peor caligrafía y ortografía que puede imaginarse. El texto, una vez corregido, era el siguiente. Nosotras, las plantas de su consultorio, exigimos ser retirados de este nido de padecimientos y desdichas. Usted no ignora que en el tercer año, 13 compañeras, entre fitonias, bromelias, potus y helechos, han muerto por culpa de las emanaciones negativas y la toxicidad de sus pacientes. Queremos poner fin a la mala influencia de todos esos depresivos, psicópatas y obsesivos. Sin embargo, como no se nos escapa que atender a esos enajenados es su medio de vida y única fuente de ingresos, no le pedimos que deje la psicología funcionalista y se vaya a recolectar cocos a Tahití. Nos limitaremos a hacerle una sencilla sugerencia. Regálenos a la señorita Margarita Miraflores o al señor Narciso Olmo, neuróticos agradables y simpáticos que nos sabrán cuidar y nos amarán tiernamente. Uso un poquito más de tiempo. Este me gusta mucho. Se llama Náufragos. Daniel Defoe era un imbécil, dice Robinson. ¿Pueden imaginar un compañero menos interesante que Viernes? El tipo era y seguirá siendo insufrible. Peor que lo mío, protesta Odiseo. Homero me rodeó de cerdos, brujas, cíclopes, sirenas. ¿Puede uno hacer amistad con monstruos como esos? Ustedes se quejan. Lemuel Gulliver da una larga calada a un cigarro de hoja de palma. ¿Por qué no repasan lo que pergenió Jonathan Swift? 4 naufragios y ni una sola noche con una dama. ¿Es justo eso? Muchachos, Chuck Nolan, como siempre, pone un poco de paz a la reunión. Recuerden que mi única compañía era una pelota de baloncesto. ¿No es peor lo mío que lo de ustedes? Pero no reneguemos, vivamos este bello presente que el nuevo autor que nos tocó en suerte nos ha obsequiado y agradezcamos estas partidas de póker sin límite de apuestas y sin interferencias de esposas que se fastidian por nuestras trasnochadas. Abro con 100 cocos. Hay más, pero no los quiero torturar. Los guardo por otro día. Uno más puede ser. ¿Uno más puede ser? Uno más. Bueno, otra vez Borges como protagonista, pero este es distinto. Acá no muere. Se llama Un favor. Jorge Luis. Franz Kafka, el autor de la Metamorfosis. El mismo, bendito los ojos. No puedo decir lo mismo. Perdón, lo siento. Kafka, avergonzado por el desliz, toma a Borges de un brazo y lo conduce hasta la puerta del Café Tortoni, tal vez el más emblemático de Buenos Aires. ¿Qué es este lugar?, dice Borges. Lo invito a tomar un café. Me di cuenta de eso, pero no tengo mucho tiempo.
¿Cuál es su apuro? Le estoy haciendo un favor a un amigo, está enfermo y le manejo el taxi hasta que el pobre se reponga. Bioy Casares, ¿lo conoce? Sí, pero no sabía que manejaba un taxi. ¿Sus libros no se venden? Me refiero a los de él, no a los suyos de usted. Yo tampoco lo sabía. La de Adolfito es una actividad que inició hace poco. Borges retrocede un paso y encara a Kafka. ¿Está seguro de que usted es el mismo Franz Kafka que vivió en Praga entre 1883 y 1924? ¿Está mintiendo? Por supuesto que soy Kafka. Si le contara alguna intimidad de Gregor, ¿me creería? Estuve presente cuando visitó el burdel de Madame Bichova. No es necesario, dice Borges sonriendo, le creo. En ese preciso instante suenan las campanas de San Nicolás, indicando que son las 4 de la tarde. Solo tengo 10 minutos para tomar ese café. Un pasajero me aguarda en la esquina de la Valle Florida dentro de 15 minutos. Ahora bien, disculpe la pregunta y no lo tome a mal. ¿Cómo hace para manejar un taxi en su condición? ¿Se sorprende? ¿Acaso los políticos no manejan países? Borges guiña un ojo, pero Kafka no logra determinar si el gesto ha sido deliberado o si se trata de un mero tic nervioso. Bueno, el humor siempre es muy bienvenido en la literatura. Tenemos entonces a Jilun Fan. Jilun Fan, cuesta aquí, hemos hecho el acto de resumir las múltiples actividades y logros de cada cual, digamos, pero sí que voy a empeñarme en lo mismo, digamos. Bueno, ella viene de China, viene de China y entre sus múltiples trabajos también como traductora, académica, pero es escritora y es junto con eso vicesecretaria de la Asociación Mundial de Escritores Chinos de Divulgación Científica. Dice su currículum, el que tenemos publicado, vamos a tener que corregirlo. Dice, actualmente cursa un doctorado en ficción especulativa y cultura de ciencia en la Universidad de California. Eso era cierto hasta ayer, porque ayer dio su examen de grado y se convirtió en doctora, digamos, en la misma. Entonces ha sido jurado de importantes premios en China. La ciencia ficción china, conocemos sus destellos, digamos, a través, por ejemplo, del problema de los tres cuerpos, digamos, que ha tenido tanto éxito. Pero hay una ciencia ficción china en desarrollo, digamos, que he tenido la suerte de conocer en parte, digamos, pero es muy interesante. Ella, en el día de mañana, ¿no? Mañana en la tarde va a entregarnos su ponencia que se llama El más lejano y el más cercano, refiriéndose a nuestros respectivos mundos, inspiraciones latinoamericanas en la ciencia ficción china. Así que esa presentación vamos a tener el gusto de escuchar y de comentar mañana. Bueno, Jilun Fan es también aparte de aventurada, porque su examen de grado, fíjense, esto es parte del encuentro, de lo fantástico. Lo dio de forma virtual su examen de grado aquí ayer desde Chile, digamos. Y le fue muy bien, así que eso hay que celebrarlo. Ella, tenemos publicado un texto, me imagino que vas a leer el cuento que nos enviaste, ¿no? Ese cuento. Bueno, ella estudió español, está refrescando su español. Nos va a leer en español tu cuento, ¿verdad? Una parte de tu cuento. Pero está publicado en la página, en letradechile.cl. Van a poder leerlo completo y ahora escucharemos una parte de tu propia voz, Jilun. Bienvenida aquí en Chile. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí presentando mi historia. Soy de China. Soy una escritora y académica de ciencia ficción. Escribo en Los Ángeles. Estoy estudiando
la literatura comparativa. Mis intereses son ciencia ficción, ficción especulativa, y diferentes. um, en los estudios interculturales entre China y América Latina, y las industrias culturales, la escultura privativa. Y sí, hace Sésamo llegó a mi mundo 45 días después de nacer. Sus tres hermanos y hermanas murieron prematuramente debido a la falta de leche de la gata. Pero él sobrevivió tenazmente. Cuando me lo encargó su anterior dueño, tuve mucho ánimo, a pesar de que su cuerpo era pequeño y liviano. Cuando era pequeño, su pelaje era antigrado entre negro y marrón. Después se desvaneció y se volvió de un negro tan intenso como las semillas de sésamo. Similares detenidamente sus ojos. Encontrarás que entre la pupila negra y amarilla hay un círculo verde, como un halo de luna clara. Ahora el halo luna se ha extendido y toda la pupila se ha convertido en una luna lleva verde. Examiné minuciosamente cada centímetro de su pelaje como si le estuviera pillando pulgas el día que lo traje a casa. En la base de su pata derecha, cerca de su abdomen, encontré marcas de dientes. 8 corrió así la agua potable que estaba junto al balcón. Para celebrar su regreso, coloqué su cordones deshidratada favorita en un tazón. Solo quedaban los dos últimos. Él las olió, pero se dio la vuelta. La intuición me dice que Sésamo está un poco diferente, pero no sé qué es exactamente. Esa noche no puedo dormir. Pensando en las últimas palabras de Atin, pensando en el regreso de Sésamo, la pérdida y el reencuentro tal vez sean cambios momentáneos. Justo cuando me sentía descaída, muchas emociones le nacieron, recordándome que en realidad estaba viva. Puede que la pérdida te entristezca, pero te pueda sorprender lo que pierdes y recuperes. Si los que están afuera pueden considerarse como una especie de evolución de los seres humanos, ¿por qué no elegimos evolucionar por nuestra cuenta para adaptarnos a su mundo? En lugar de escondernos en una habitación oscura y esperar a morir. Las palabras de Atin aún estaban en mi mente cuando escuché el sonido que venía fuera del dormitorio. El sésamo maullando miau miau. Solo cuando un gato atrapa a su presa emite un sonido tan fuerte como ese. Además,
En este momento no hay ningún ser vivo en la casa, sin contar a sus lagartijas favoritas, las cucarachas, ni siquiera una mosca. Me envolví en una manta y mantuve la puerta entreabierta. Justo enfrente del dormitorio se encuentra la sala de estudio donde el reloj de la pared marcaba las 2:10. Ahí, la sala de estudio brillaba sorprendentemente. Era la luz de la luna, sin la obstrucción de la malla de la ventana. La luz clara de la luna llena brillaba libremente. Mi mundo estaba cubierto por una capa de coral plateado y una paz un poco falsa. El cuerpecito de Sésame estaban en cuclillas en el umbral de la ventana, como una escultura. No, la estatua no se movía, pero su cuerpo temblaba violentamente. Parecía que acababa de pelear y su cuerpo se agitaba debido a la respiración rápida. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, vi un destello de una coqueta luz verde ante la brillante luz de la luna. Feroz, brillante, pero llena de vida. También vi que había una cosa blanca luchando desesperadamente en su boca que poco a poco deja de moverse. Luego bajó del umbral de la ventana, del escritorio, de la computadora, de la silla y vino hacia mí caminando con su paso característico. Colocó la cosa blanca que ya no se movía cerca a mis pies. Era un conejo. Miau. Entró por la lentilla de la puerta, se plantó contra mis pies como antes y se negó a ese durante mucho tiempo. De repente me di cuenta de que algo era diferente. Su cuerpo ya no estaba caliente. Muchas gracias. Gracias, Girofán. Les pongo el cuento completo, está en la página web, lo pueden ver ahí, pero para ponerles un poco de contexto, la protagonista, quien nos cuenta la historia, está viviendo en un mundo apocalíptico, post-apocalíptico. Se ha quedado sola con su gato, su gato es la única compañía, acordándonos un poco lo que fue la pandemia. Imagino que la pandemia fue parte de la inspiración de... Pero algo ha ocurrido, hay una razón en la cual hay que indagar en la lectura. Algo ocurrió en el mundo que produjo eso. Eso es lo que el cuento de Jerome Farr aborda y lo aborda base a una experiencia que todos tenemos. Y la gente se sigue comunicando a distancia, los que están vivos, el resto no se entiende muy bien qué es lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido una hecatombe que va a cambiar el mundo definitivamente. Así que es una especulación muy interesante. Bueno, hemos tenido una mirada, ¿no es cierto?, un conocimiento a algunas de las mejores prosas que se están escribiendo en materia de lo negro y fantástico. Y pienso que puede haber entre los presentes alguna pregunta que quieran hacerle a todos, quizás en general o a algunos. Así que les ofrezco la palabra. Tenemos unos minutos para conversar, así que los aprovechamos. ¿Ah? Así que abierta a sus
consulta. Yo tengo una consulta. Cuando ustedes escriben un cuento, la pregunta es, ¿saben a priori si va a ser un cuento o eventualmente puede derivar en una novela? No sé, es un acto de, o ya vienen con una idea de un cuento elaborada, un poco imaginándose el fin y todo, o entran así como un terreno desconocido. No, ese es un tema muy personal, no es igual para todos los escritores. Hay escritores que son novelistas natos. El escritor argentino Osvaldo Soriano decía que él empezaba a escribir un cuento y de repente estaba en la página 70. A mí no me pasa, yo tengo ideas de cuentos y mis ideas de cuentos son completamente distintas de mis ideas de novela. Y cuando escribo un microrrelato jamás crece y se me convierte en un cuento. Cada cosa es como si la escribiera con otra parte de mi cerebro. Pero bueno, esta es mi cuestión personal, no sé los demás. Yo recordaba que Malcolm Lowry escribió Bajo el volcán, hizo la versión corta y la larga, y a la corta no le faltaba nada, y a la corta no le sobraba nada y a la larga tampoco. Creo que ese es como un buen ejemplo de que uno puede tener una idea corta y después extenderla. De hecho, o hay otros autores, por ejemplo, no sé, estoy pensando en autores que canibalizan sus cuentos para hacer una novela, ¿no? Eso es como, dice Annie, como muy personal la estrategia de... Sí. Yo lo he hecho, Mm. canibalizar un cuento y convertirlo en una novela, inclusive una serie de cuentos, los convertí en una novela. O sea, pero como dice Annie, es absolutamente personal y en cada obra uno inclusive puede tener un abordaje distinto, en cada obra propia. O sea, no sé, a veces se propone, dice, voy a escribir una novela. Entonces ya piensa en una novela, pero como menciona lo de Soriano, de que empezaba a escribir un cuento y la idea le daba, a veces pasa eso, que la obra de ficción pide. La obra de ficción tiene su propia dinámica, a veces y supera al autor en ese sentido. O sea, que pide más y uno sigue. O puede ser a la inversa. Uno puede decir, tengo una idea para escribir una novela, y después se da cuenta que no, que a lo sumo puede escribir un cuento sobre ese tema. Usted escribe al escrito como si fuera un ente vivo. Sí, absolutamente. Yo trato la ficción de esa manera. Eso es interesante. Y muchas veces la ficción, en mis ficciones, la ficción es uno de los personajes. Y a veces el autor se mete en la ficción y participa para disgusto de los protagonistas. Y a veces trabaja con los protagonistas y los elimina y los protagonistas del cuento claman piedad, que no haga eso. O sea, la ficción es infinita, da todas las posibilidades creativas que a uno se le pasen por la cabeza. O sea, justamente la gran ventaja que tenemos nosotros es que no tenemos límites. Y los que escribimos ciencia ficción, menos. Alguna ventaja hemos conquistado. Sin duda, y al ennegrecerla, no estamos acotándola en cuanto a sus extensiones, porque si la ennegrecemos, digamos, como decía el caballero, tenemos que intentar darle un cierto final. Es decir, no me puedo alargar demasiado porque la anécdota va a perder efectividad cuanto más larga sea, digamos. Ahí están las novelas de esa, la trilogía esta sueca, ¿cómo se llama? Millennium. Millennium, son unas novelas de 800. ¿Ya? Y De todos modos, acá en el sur, Latinoamérica, la novela negra que yo más conozco, les cuento, que no se escribe como los nórdicos, porque acá en lo nórdico resultaría inverosímil. O sea, sería imposible porque, bueno, hay un decálogo de un autor muy conocido en Argentina, Carlos Gamerro, que dice que
si uno investiga un crimen, el primer sospechoso es la policía. Entonces sería como muy difícil poner un investigador como los nórdicos, que son policías, jueces. Tiene mucho que ver con la extensión. No, es verdad que no tiene mucho que ver con la extensión. Pero en general, Lo que acá pasa es que se- las se- editoriales nórdicas se pueden permitir publicar libros de 800 páginas, las editoriales latinoamericanas no. Yo me refería un poco más en cuanto a efectividad de la broma, digamos. Pero es que Porque son muy finalmente al efectivas. ennegrecerlo, estamos también haciendo una broma, Mm. ¿no? Es serio, pero es oscuro, es negro, es una broma. No sé si me entiendes. Entonces, quizá la extensión me hace perder efectividad, probablemente. No lo sé. Según el tema, hay temas que piden más desarrollo, entrecruzamiento. No por nada la palabra que indica el desarrollo de una obra se llama trama. Nosotros cuando tramamos hacemos lo mismo que los tejedores. Cruzamos cosas, cruzamos personajes con situaciones. Entonces, no es una tela que se estira necesariamente, sino que algo que se está tejiendo. Y cuando se teje, tiene un límite. Cuando uno tejió Sí. un dibujo, por ejemplo, en un telar, va a tener un límite. Por eso no. Pero en cada caso es distinto. Es como dice Ani, uno escribe microficción, yo he escrito muchísima microficción, y cuando escribo microficción me propongo escribir microficción. Ya lo pienso desde el principio como tal. Y cuando descubrí una cosa de mi familia y me pareció que era interesante para escribir una novela, yo sabía que era una novela desde el primer momento. Ya sabía que iba a escribir una novela y sabía que necesitaba episodios suficientes como para que toda la trama se pudiera urdir. ¿Cuántas veces ha cambiado un desenlace? Muchos. Muchos. Porque cuando parten, ya sea cuento o novela, tienen presupuestado un cierre, un desenlace aristotélico en su trabajo o en el transcurso del trabajo, escribirlo, nace otra arista y se firma. Hay distintos abordajes. Está el escritor que arranca con un primer párrafo y ya sabe, Está preguntando derechamente a usted. a mí, Sí. estoy contestando. Lo cual no quiere decir que tenga respuesta. Está el escritor que... Sucedió. Sí. No, está bien. Es que no, usted quería terminar. Estoy empezando ahora. Está bien. Capítulo 2. Está el autor que sabe a dónde va, ¿no? Sabe cómo va, o sea, lo que tiene que hacer es coser, una vez que sabe cómo va a terminar su historia, lo decía un autor español, bueno, no recuerdo su nombre, que el resto es coser y cantar, decía. El comienzo y el final. Yo puedo hablar por mi caso, que no es el de ese autor español. Yo escribo todos los días. Creo que la palabra es una herramienta. Cuando nos hemos unido, gracias a nuestra civilización, hemos logrado esta maravilla que es la palabra para comunicarnos. Pero que a veces digo, no me gusta citarme a mí mismo, pero que escribo desde antes de aprender a escribir. Porque la imaginación, la creatividad que tenemos de chicos, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio primario mis composiciones las leía delante de la clase como ejemplo, ¿no? Y ahí aprendí el poder de la literatura. Mucho tiempo después saqué la conclusión. La maestra de sexto grado me hacía pasar cada vez que había, porque en esa época composición, tema de la vaca, tema de la madre, tema de... Fenómeno. Un día, ya llegando a fin del curso del último año de la primaria, el tema de la composición era, ya estoy en sexto grado, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿No? Algo así parece. Y lo que esperaba el sistema, en ese caso personificado por la maestra, la institución escolar, era que todos dijéramos que esperamos progresar, que ser buenos ciudadanos. Bueno, yo me fui por el lado absolutamente contrario. Yo no sabía, y lo escribí,
no tenía la menor idea de lo que iba a hacer, no sabía si iba a ser médico, si iba a ser ladrón, si iba a ser... Bueno, generé sin intentarlo, era un chico, era un inocente. Me mandaron a la dirección, la composición del gran maestro la rompió, me mandaron, bueno, me sancionaron. Y digo que ahí aprendí después, sacando la conclusión de que la literatura, el poder de romper con lo establecido, ¿no? Porque cuando uno empieza a escribir, yo personalmente no sé a dónde voy. No sé si va a ser novela, yo escribo todos los días. Arranco porque tengo varios trabajos, bueno, ahora menos porque ya estoy jubilado, pero igual sigo trabajando, porque como vivo en Argentina tendría que tener 2 o 3 trabajos más todavía. Y a veces viene alguna imagen o escucho algo, o sobre todo imágenes, y digo, esto puede ser una historia, o puede ser una novela. Y me pongo a trabajar cuando eso se va tomando un poco, pero que tome un poco de forma, que haya una propuesta original, en mi caso no funciona. He hecho cuadros ahí con grandes personajes, me he hecho cuadros sinópticos, ¿no? Unos dibujos, y no funciona. No funciona porque la maravilla de escribir es esa. Es el desafío cotidiano, permanente. El deslumbramiento ante lo que va saliendo, que yo digo, no, es una energía que nos supera realmente, porque no es propia. No somos dueños de esa energía. Cuando nos ponemos a escribir algo que realmente nos convoca, nos colma de placer. Más allá de las dudas, ¿no? Porque está el tema del escritor atormentado frente a la página en blanco, ¿no? Que yo me siento y no sé qué. Bueno, si estás tan atormentado, no escribes. ¿Para qué? ¿Para qué sufrir, no? Eso es lo que tiene razón, porque por ejemplo, es el más prolijo. Y el tema de los géneros también es un tema de cómo se estructura el estudio de la literatura y de mercado, ¿no? La novela negra surge también a raíz de la novela negra norteamericana. Bueno, se fue heredando ese tipo de escritura con el clásico detective, que ha ido evolucionando, ¿no? Hoy se dice, no hoy, hace tiempo se dice que la novela negra es la novela social del siglo XXI. Eso lo dijo Paco Taibo, que es el fundador de la Semana Negra de Gijón, por ejemplo, que es el Buda de la novela negra, el sacerdote mayor, ¿no? Pero bueno, Latinoamericano. sí, pero son teorías, son teorías. Yo tengo todo el derecho del mundo como académico, yo no lo soy, pero si lo fuera, de esbozar mi teoría. Pero el arte, la posibilidad, esa pulsión por romper los moldes, es arte, que es literatura, puede ser música, puede ser plástica. Nosotros, en mi caso, la encaré por la palabra, pero que yo también me hubiera gustado ser un gran director de cine, me hubiera gustado hacer tantas cosas que no fui, y a gatas puedo, en esta ya última etapa de mi vida, juntar algunas de las letras que fui sembrando. Pero es maravilloso. Yo convoco siempre que tengo oportunidad de hablar así un poco. Soy bastante demagogo en esto, ¿no? Son muy entusiastas. Le digo, escriban, lean por supuesto, pero escriban, hagan algo creativo. Y si tienen, como acá que somos gente cercana o amante de las letras, escribamos, ¿no? Escribamos a coro, cada uno con su voz, ¿no? El barítono, el soprano, pero a coro, ¿eh? Sin dejar de escribir, porque escribir es buscar, es pensar, ¿no? Si no, es encontrar nuevo sentido a todo. Somos mucho más que una persona cuando escribimos. Ya el hecho de reunir personajes y tramas, nos sorprendemos. A todos nos pasa con autores de personajes que nos superan, ¿no? A veces son tan superadores personajes que nos matamos. Con el escritor de novela negra tiene esa facilidad de poder matar a un tipo que le molesta, ¿no? No, los de ciencia ficción también, pero También, usan ¿no? rayos desintegradores. Lo mandan a otra. Bueno, eso. Yo mis composiciones las vendía. Cuando tenías claro, Ana. Claro, sí, escribía una para mí y las Claro. otras las cambiaba por figuritas.
Yo a la maestra le decía, cuando decía, vamos a hacer una composición, ¿puede ser tema libre? Yo escribía ciencia ficción, ya cuando tenía 11, 12 años. Si me ponían la vaca, me costaba mucho más. El tema de la vaca era complicado para mí. No, hay tanto para escribir sobre la vaca. En mi caso, Después escribí sobre la vaca desde el punto de vista de la ciencia ficción, pero Claro. en mi caso la literatura mató mi profesión inicial, soy abogada, porque escribía muy buenas demandas y me elogiaban las es una demandas. excepción. Sí, sí, pero llegaba hasta ahí, después los resultados de los juicios no eran tan buenos como los prácticos, donde ahí me di cuenta que en algún momento de mi vida tuve que tomar decisiones y opté por la literatura. No sé si económicamente no fue precisamente una elección muy rentable, pero sí me ha dado mucha felicidad y como dice él, como ha prolongado mis posibilidades vitales y creativas y eso me ha hecho muchísimo bien. Pero volviendo a la pregunta inicial, si uno cuando empieza a escribir sabe cómo va a terminar un cuento, a veces lo sabe y a veces no. A veces se va descubriendo mientras uno lo escribe. Y también hay grandes cuentistas, extraordinarios cuentistas, todos los idiomas, que han afirmado que no pueden sentarse a escribir un cuento si no saben cómo va a terminar. Piensan primero el final, pero no todos. No. Uno puede pensar que quizás Poe sabía primero el final, pero no Chekhov, ¿no es cierto? Entonces Claro, ahí es como porque- que se abren dos grandes líneas de lo que es un cuento, y las dos son válidas. Pero por otra parte, hay en lo que yo cultivo fundamentalmente, que es la ciencia ficción o la literatura especulativa, generalmente la idea núcleo es muy fuerte, ahí arrancamos con la idea, o sea, ponemos una situación o un grupo de personajes en una situación particular. Entonces, casi diría que el resto es un poco obligado, porque es en función de ese concepto base que uno escribe. Entonces, posiblemente no conozca al final, aunque posiblemente lo imagine vagamente, pero la inercia propia de la ficción que está escribiendo lo va llevando, porque los elementos que se van incorporando, los elementos especulativos, yo prefiero, hace un tiempo estoy usando un término más abarcativo que es narrativa conjetural. O sea, creo que la conjetura es lo que engloba a una cantidad de literaturas que hasta la literatura negra, el policial podría entrar, porque la conjetura del detective acerca de quién fue el asesino también obedece esa regla. La diferencia está que el autor se pone ante su obra con la postura de que no sé qué va a pasar y voy a conjeturar sobre esto. Y escribiendo literatura especulativa es lo más común, porque puestos los personajes en situaciones no habituales, casi diría que no podemos imaginar qué van a hacer esos personajes en esa ficción. Así que es muy frecuente que no tengamos la menor idea de dónde vamos a ir a parar. Y a veces los personajes secundarios, los más insignificantes, son los que toman un crecimiento, una relevancia notable, ¿no? Eso lo marcaba Cortázar en Los Premios, que es una de sus novelas, creo que una de sus pocas, o su única novela. Y él ponía un personaje que la novela Los Premios, para el que no la haya leído, trata de un crucero, sería hoy, crucero. ¿eh? Crucero extraño porque no termina su viaje, pero encalla en las costas de Quilmes, sale de Buenos Aires y de repente al día siguiente, bueno, y en la popa, en la popa de ese crucero, de ese barco, hay algo misterioso que nunca de aclararse. Pero decía Cortázar, a raíz de Los Premios, que uno de sus personajes, que era el más, a ver cómo lo definía, el más vulgar, era un muchacho de barrio, el que no tenía ninguna inquietud, porque entre los pasajeros había un intelectual, había gente que realmente tenía un nivel cultural mayor, y sin embargo, a raíz del progreso de la trama, ese personaje mediocre crecía y tomaba un poco el control, el protagonismo. Bueno, y eso es también lo sorprendente, ¿no? La aventura que corremos. Porque nosotros
nos salen personajes que nos vuelven a favor o en contra y no sabemos qué hacer con ellos. Y discutimos, ¿no? Imaginariamente, por supuesto, con Y esos la pregunta personajes. al revés. Claro. En el periodismo existe una concepción que es el VIP, que uno tiene que decir en la primera línea dónde, cómo, qué, cuándo. Cuando ustedes comienzan ahora a escribir ese cuento, esa novela, ¿cuántas veces la han cambiado? ¿Te refieres a...? Porque Sí. el elemento de atracción para el lector, ¿por qué tengo que leer ese cuento? Porque hay uno se enamora inmediatamente en el primer párrafo y se va de un santiamén a leer todo. Sí, yo no tengo ese condicionamiento. ¿No? Eso lo piden los editores, ¿no? O empezar algo que tenga gancho. Y es cierto. Porque si a mí me atrapan las primeras líneas, yo sigo. Pero yo cuando me pongo a escribir, yo personalmente, cuando me pongo a escribir, no me pongo, escribo. ¿Eh? Y a veces después rescato, digo, puta, qué bueno que soy, qué bien empecé este libro, ¿no? Y después me voy para cualquier lado y a lo mejor la angustia, sobre todo en la novela, la gran angustia es cuando vas por la mitad de una novela, porque tiene una y arrancás con todo y por ahí después de la página 100 ponele, por ejemplo, se te empieza un poco a pinchar el globo, ¿no? Y ahí es cuando tenés que tomar la decisión de qué hacer. Sí, Estoy pensando sí. así en crítico, que se llama Connolly, que a mí decía una cosa que me marcó mucho, que él quisiera libros que duraran más de 10 años, porque está el tema del tiempo también, que incida en la escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que confío mucho en el tono narrativo. Me parece que el tono es el que conduce al lugar de narrar, más allá de la anécdota y de la historia en sí. O sea, si uno puede mantener un cierto tono, o al menos lo intenta, seguramente va a avanzar, a lo mejor no con una historia que explote y que resulte a lo mejor muy, muy creativa o muy impactante, como a veces Seguro. piden los editores, en especial en el primer capítulo, pero sí es algo que uno lo puede leer después de 10, de 20 años y siente que hay algo sólido. Nosotros teníamos un excelente escritor, Antonio Dalmaceto, que él decía, bueno, ustedes no van a construir una catedral, pero traten de construir una pared que se sostenga y que salga derecha. La idea de la orfebrería, de la artesanía de la escritura, no todos somos genios, por supuesto, ni vamos a hacer posiblemente grandes obras, pero sí podemos hacer una pared que se sostenga en el tiempo, que después de 10 años no se derrumbe, y creo que en eso ya hay un logro muy importante. Fue uno de mis maestros. ¿Sí? Grande. Sí, Grande. la literatura es música. Mm. O sea, uno, Tiene que sonar, ¿no? uno Mm. lees tomas un libro y te suena. ¿Te suena bien o te suena o desafina o chirría? ¿No? Y eso es tema de la escritura. Y cuando es música, aunque no se cuente puedes no contar nada, ¿no? No en novela negra, pues nos echan a todos, ya que nos pagan poco, no nos pagan, si no contamos nada, su ruta. Pero se puede escribir sin contar nada No, y hacer música sin contar nada. Claro, lo que ha pasado un poco con la novela negra es que algunos autores, ¿verdad?, le dicen que es la novela social. Sí, Yo también pienso un poco que es la novela política de este tiempo. Hay tanta urgencia por decir lo que pasa en la sociedad y cómo se filtra eso a través de la escritura, ¿no? Entonces, también lo que pasa con la novela negra es su popularidad, ¿no? La gran historia que tiene, que al menos lo que más conozco en la Argentina, pero veo que acá en Chile también, por ejemplo, está toda esta saga de Díaz de Teroví, que es como muy impresionante. Yo he tenido oportunidad de leer varios de sus libros y cómo él va contando Chile. Yo la verdad que conocí parte de la historia chilena leyéndolo a Ramón. Y estoy pensando, por ejemplo, lo que fue la colección Séptimo Círculo en la Argentina, de Borges y Bioy, casi 300 títulos a lo largo de tantos años, cuando esa colección en su inicio se la propusieron MC y dijeron, no, esta no es una editorial para ese tipo de escritura.
y sin embargo tienen como una vitalidad y una permanencia en el tiempo Perdón, que hasta el resulta muy punto significativa. de que las están reeditando. Las están Las están reeditando. vendiendo en los kioscos de Sí, diario en los reeditadas. O Sí, sea sí. que son las mismas, con la misma Por presentación. supuesto exactamente que igual. después uno conoce ciertos tipos, ciertas cuestiones que no son tan elogiables como por ejemplo dicen que Borges la ponía a traducir a la madre y no le pagaba. Pero bueno, son las internas familiares en las que uno no se tendría que meter, pero a mí me encanta. Sí. Ahora, volviendo a lo que el señor decía, Mm. en mi caso, por ejemplo, en este momento, después de terminar una novela, escribí un capítulo 0 porque me pareció que era necesario otro comienzo. O sea, lo que decía, Mm. o sea, estaba satisfecho con el primer comienzo. Sin embargo, después de que toda la novela fue escrita, ya no me pareció tan efectivo en función de todo lo demás. Y entonces escribí, me daba cosa ponerle capítulo 1 y correr a todos los demás. Entonces le puse 0. Y hay un capítulo que está descolgado del resto de la novela, pero me fue necesario para justificar todo lo demás. Y sin embargo no lo escribí al principio. Ahora, ¿puedo hacer la pregunta? Pobre, se quedó. No sé si es muy incómodo el relato que leyó Gil un fan, porque de alguna manera yo estoy viendo que se mezcla en esta, o se mezcla el género de la ciencia ficción por un lado, con la cosa del terror también, y con la cosa de la muerte. O sea, hay una fusión ahí que de alguna manera se advierte. Cuando dice ella, en lugar de escondernos en una habitación oscura a morir, esa oración es potente. O sea, todos vivimos la pandemia y en pandemia se escribieron muchas cosas, sabemos, ¿no? Sin embargo, este relato a mí me parece sumamente representativo del estado de las cosas que vivimos todos, fuimos todos protagonistas. Sésamo, este gatito, digamos, que alimenta con codornices deshidratadas, ¿no es cierto? Y que llega con un conejo blanco y es un tipo raro. No sé lo que es Sésamo. No sé si ustedes como escritores, ¿qué representa Sésamo en este cuento? Porque el único habitante, digamos, del mundo que está quedando, tal vez sea el último, con la narradora. Entonces, ¿qué sería Sésamo para ustedes como escritores? No sé, Ana María, no sé si no, es capaz como El de... tema de la literatura es la muerte, no hay otro tema. ¿Qué nos hace humanos? La conciencia de la muerte. ¿Qué es un ser un humano? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un humano y un animal? El humano sabe que se va a morir. Y este es el tema esencial de la literatura. Es No el cuento de Borges, el inmortal. importa si es novela negra o ciencia ficción o es una novela romántica o lo que sea. La fugacidad de la vida es el tema esencial del arte. Oye, yo les voy a, excelente respuesta. Yo les voy a proponer dos cosas. Una, que hay un café que nos está esperando afuera Sí. y que podemos seguir conversando. Tenemos 3 días por delante para seguir conversando. Este es solo el inicio, así que le quiero dejar la palabra a Eduardo, que nos va a recordar algunas cosas. Sí, bueno, un poco a modo de cierre parcial, porque como decía Diego, vamos a seguir conversando ahora fuera del torno del café. Quisiera reiterar el agradecimiento a la institución, a la Universidad de Chile, a la facultad, a ETIC, a la persona de Jimena, está todavía. Quisiera comentarles de que este encuentro internacional de literatura negra y fantástica es una de 2 iniciativas que hemos hecho en conjunto entre Letras de Chile y ETIC de esta facultad. La otra iniciativa que les quiero comentar, invitarles, es la publicación de un libro que acaba de salir, se llama El tejido de la memoria, y son textos en torno a los 50 años del golpe de Estado en Chile. Creo que es un texto bien interesante, los invito a revisarlo, porque recoge tanto textos literarios, de escritores y escritoras de poesía, cuentos, como que no, una muy interesante mezcla de distintos géneros. Y está disponible en la página web de Letras de Chile, de nuestra corporación, y también está disponible en CICIC, se llama el sistema de biblioteca virtual de la Universidad de Chile. Por último, antes de que salgamos
Bueno, muy bien.